Iniciamos la grabación, chicos, entonces bienvenidos. Quien quiera saber, ya les envié por medio de su foro de novedades la respectiva sábana de notas. Recibí algunos correos porque no correspondían las notas grupales, ya traté de solucionarlas. Quiero saber si de pronto a alguien más le ocurrió alguna situación similar para poderla corregir antes de subir las notas al sistema Génesis, más el proceso que hay que desarrollar con algunos estudiantes para hacer la corrección respectiva referente al primer corte. Entonces, los escucho, muchachos, antes de iniciar la sesión para el día de hoy. Si hay alguna novedad, alguna sugerencia, alguna duda, los escucho, muchachos. ¿Todo tranquilo, muchachos? ¿Todo normal? Listo, chicos. Entonces, pasamos a hacer el llamado a lista. ¿Listo, muchachos? Entonces, Andrés Felipe Aguilar, Xiomara Amaya. Presente con Andrés, profe. Buenos días. Buenas tardes. Gracias, Andrés. Xiomara. Xiomara no responde. Bueno, ok. Reinaldo Angulo y Juan José Arias. Reinaldo Angulo y Juan José Arias. Jenny Rocío y Denis Lorena. No, tampoco. Gustavo Andrés. Gracias. Presente, profe. Gracias, Gustavo. Carranza. Presente, profe. Rey. Presente, profe, para Carranza. Gracias, Ley. Cristian Castelblanco y Cintia Castro. Presente, profe. Gracias, Cristian. Cintia. Presente, profe. Profe, Gracias, presente. Xiomara Maya, presente, por favor. Buenas tardes. Hola, Xiomara, buenas tardes, con gusto. Gracias, profe. Lorena Díaz. Presente, profe, buenas tardes. Gracias, Lorena, buen día. Buenas tardes, profe. Profe, te habla Juan José, acabé de llegar, luego no me podía conectar. Ok, Juan José. Gracias, profe. Listo, con mucho gusto. Sergio Hernando Espinosa y Luisa Fernanda Forero. Presente, profe. Buenas tardes. Gracias, Luisa, buenas tardes. ¿Y Sergio no? Tercera vez, Daniel Franco y David Galeano. Daniel Franco y David Galeano. ¿No? Laura Catalina y María Mercedes. Presente, Laura. Gracias, Laura. María Mercedes. ¿No? Jenny Fernanda García y Angie González. Presente, profe, Jenny Fernanda García. Y presente, Profe, Angie David. González. Ok, David gracias tiene a los problemas dos. Buenas tardes. ¿Quién, Jenny? de conexión, me acabo de escribir. ¿Quién? David Galeano. David Galeano. Bueno, igual pues ustedes saben que al finalizar la clase tratamos de colaborarles a los que no se han podido ubicar temprano. Entonces lo hacemos ahora, ¿vale? Jenny Fernanda García, ya. Cristian Ormaza y Emerson. Profe, presente para Emerson. Emerson, a Jefferson y a Ormaza, los vi por ahí. Presente, profe. Buenas tardes. Gracias. Presente Emerson. Angie Luque. Yo tengo mi cámara activada, pero me excuso. Angie Luque. ¿Dónde está Angie? Marcelo. Buenas tardes, profe. Presente. Gracias, Santiago Nicolás Millán. Pues no sabemos. Ya pasamos el reporte. Le tuvo bastantes problemas el compañero.
Sergio Isaac y Arley Parra. Profe, presente Brian Parra. Gracias. Y Sergio Muñoz. ¿No está Sergio? Fernando Prada y Jorge Manuel Pulido. Presente Jorge Manuel Pulido, profe. Gracias, Jorge. ¿Y Prada? ¿No? Valeria. Hola, profe, presente. Gracias, Valeria. Buenas tardes. Didier Mateo y Arley Guillermo. Presente Didier, profe. Presente Arley, profe. Freddy Yamil. Ok, Freddy. Buenas tardes. Profe, buenas tardes. Sí, ¿con quién? Denis Lorena Augusto, profe, qué pena. Hasta ahora puede entrar. Gracias. José Orlando Rosso, Juan Daniel Rodríguez. Aquí Juan Daniel Rodríguez, profe. Rosa presente, profe. Listo. Jason Saavedra y Arley Sánchez. Arley Sánchez Presente Jason Saavedra. Gracias, Jason. Valeria Isabel Torres. Arley Sánchez presente. Gracias, Arley. Valeria Isabel Torres y César Tuso. Todo presente, profe. Listos. Y Zamora, Andrés Felipe. ¿Zamora no se encuentra? Presente, profe. Listo, chicos. Entonces, Presente Zamora. Profe, buenas tardes. hola, Angie Luque, presente. Uy, ya había pasado, Angie. Espérame. Un momento, me vuelvo a conectar la asistencia. Entonces llamamos a Denis, que se acaba de conectar. Profe, buenas tardes. Freddy presente. ¿Alguien más? Yo, profe, Freddy. Denis y Luque. Ok. Listo. Gracias, Listo, profe. chicos. Entonces, quiero preguntarles qué investigaron, qué leyeron acerca de los sistemas de juego, para ver sistemas de juego ofensivos y defensivos. Yo en ocasiones les llamo también sistemas de juego mixtos o múltiples. Ustedes observaron el videito de... No lo escuché llamarme a Sergio Muñoz. No sé si me distraje o no lo escuché. Sí, claro. Ahora cuadramos. ¿Listo? Ok, gracias. Y a Luis Fernando Prada también lo llamé y no me respondió. Profe, ¿Listos? Entonces, quiero preguntarles, por ejemplo, Juan Daniel, ¿qué leíste acerca de los sistemas de juego ofensivo y defensivo? Juan Daniel. Juan Daniel, a las 2. Juan Daniel Rodríguez. Aquí sí, profe. Cuéntanos, ¿qué trataste o qué investigaste acerca de los sistemas de juego ofensivo y defensivo? Pues, profe, lo mismo que le había comentado hace 8 días, que fue exactamente lo mismo. Déjame abrir el documento donde tengo mis notas. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Me metió con mi marido, hijo. Pero bien, te desquitaste con él en los últimos días, ¿verdad? Bueno. Quería llevarte el regreso a él. No manches, ¿qué está pasando? Ay, seguro se metió tus 50,000 seguidores aquí. Bueno, yo les tengo dos presentaciones. Si el compañero Emerson quiere arrancar o arranco yo, porque yo tengo las dos presentaciones de sistemas de juego, tanto ofensivo como defensivo, porque ellos representan variantes y variabilidades dependiendo las situaciones de juego. Por eso se llaman sistemas de juego defensivos o sistemas ofensivos. Entonces Emerson me da la pauta y si quiere arranco así a grosso modo o Profe. arrancan.
Pues hagamos una cosa, si quiere arrancamos nosotros con la presentación que hicimos y su merced la refuerza pues con lo que usted tiene ahí, ¿sí? Porque de pronto, digamos, nosotros nos quedamos cortos en lo que... Perfecto. En lo que Listo. ¿Sí? Listo, dale, perfecto. Entonces ya les Arranquemos. comparto la pantalla. Entonces, en ese orden de ideas, les puedo ir infiriendo, por ejemplo, que todo parte del sistema y el modelo de juego, ¿no? Porque el sistema de juego es Perdón, una cosa. profe. ¿Qué pena? ¿Están Señor. viendo la pantalla ahí, chicos? Sí, señor. Está viendo perfecto. Listo. Entonces hágale, Sí, profe, se cuando ve. quiera. Entonces, ¿sigue, profe, o sigo? Dale, dale. Entonces, no, les iba a Listo. definir qué es el sistema de juego y qué es el modelo de juego. Entonces, dentro de ese proceso, nosotros encontramos que el sistema de juego es la organización de todos los jugadores en el terreno de juego con un determinado dibujo táctico o de pizarra, donde aquí se ubica o se utiliza la ubicación racional de los jugadores dentro del campo de juego, es repartirlo en la medida de que sea o que se tengan que hacer desplazamientos más cortos entre todo el equipo, ¿de acuerdo? Y el modelo de juego es la idea que tiene el entrenador y los diferentes comportamientos que adquiere el equipo, que adquiere el colectivo como tal dentro del terreno de juego, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué es lo pertinente o qué es lo más importante? Es la vocación de interpretación del juego dentro del campo, todo lo que desarrollamos a través del PIDE, el proceso de observación, el proceso de identificación, de determinación y ejecución, ¿de acuerdo? Listo, dale, Emerson. Bueno, profe, entonces nosotros queremos arrancar con un poquito, eso es un resumen pequeñito de algo de historia de los sistemas defensivos, ¿sí? Entonces, queremos también presentarles esta frase que dice que en el fútbol se debe defender bien para atacar aún mejor, ¿sí? Esto no quiere decir que el sistema defensivo tenga que ser muchísimo mejor que el ofensivo, ¿no? Son dos sistemas que se fundamentan el uno al otro y ambos hacen parte del global general que es el fútbol. Entonces, la historia nos dice que mucho antes del siglo XIX ya se practicaba deportes similares al fútbol, pero digamos que no se tenía un enfoque en sí sobre lo que era este deporte. Entonces, digamos, como pueden ver ahí en las imágenes superior derecha e inferior izquierda, se jugaba, era todos a correr detrás del balón, la idea era hacer el gol, digamos que el individualismo en ese tiempo era el fuerte de este deporte. Como pueden ver aquí en la parte inferior izquierda, en el campo de juego verdecito, digamos que las alineaciones eran el arquero y arriba todos atacando, corriendo detrás del balón. Más o menos sobre el año 1875 aproximadamente, se evidenció la necesidad de dejar un jugador atrás que generara, digamos, un acompañamiento o un soporte, un respaldo a su arquero. Entonces, como ven en la figura inferior izquierda, está el arquero, adelante va posicionado esta personita que fue la primera figura de defensa que se empezó a consolidar en cerca del año 1875, y el resto de sus compañeros adelante atacando, buscando hacer el gol. Bueno, la historia también nos dice que era tal el desorden, digamos, que se presentaba en este tipo de juegos que la iglesia también solicitó que se cancelaran porque ellos lo veían era como un medio, digamos, para desafiarse y batirse entre unos a otros, ¿no? En ese momento no se veía deporte como tal, precisamente por la falta de organización. Entonces, vamos a entrar en tema con el sistema defensivo. Entonces, dice, la idea principal de un sistema defensivo se fundamenta en la manera en que el equipo que la esté planteando evite el acercamiento del rival a su propio campo y se fortalece de acuerdo al resultado obtenido, ¿sí? Entonces, alrededor del año 1875 ya se empiezan a ver algunos tipos de jugadas asociativas en el fútbol, ¿sí? Los primeros en establecer, digamos, un sistema defensivo que se vio marcado en el campo de juego fueron los ingleses, ¿sí? Digamos que obviamente ya se tenían previos indicios de un sistema de juego, pero que se marcara claramente en el momento de ejecutar de realizar el deporte fue marcado por los ingleses, que era una técnica 1-2-7. Entonces, como pueden ver, se posicionaba solo un defensa
ahorita el profe Mario nos va a ayudar, por favor, con la aplicación que tiene. Vamos a plantear algunos sistemas. Eso, con la táctica del iPad. Entonces, digamos, en este esquema se veía que se dejaba un solo defensa, brindando un soporte al arquero, dos volantes, digámoslo así, dos volantes en el medio campo y adelante todos atacando, ¿sí? Entonces, esta técnica también fue reforzada por los holandeses que plantearon un esquema similar, pero ellos vieron la necesidad, o sea, a medida que pasaba el tiempo, ellos veían la necesidad también de generar una defensa un poco más fuerte. Entonces ya no se dejaba una sola persona, sino dos. Entonces el esquema que plantearon los holandeses era un 2-2-6, ¿sí? Sobre los años de 1880 se establece también otro esquema, ese sí fue un boom, que era un 2-3-5, y ese predominó casi por medio siglo. Este sistema se denominaba la táctica piramidal, ¿sí? O también llamado 5 en línea. Táctica piramidal o 5 en línea. En este sistema, cuando se dio a conocer este sistema del 2-3-5, se incorporó también por primera vez por primera vez que se tiene conocimiento en el fútbol, el término de defensa diagonal. ¿Qué quería decir este término? Que de los dos defensas que se quedaban atrás, en mi alineación de dos, uno iba a ir posicionado más adelante que el otro, es decir, no iban a ir en línea, sino en diagonal. ¿Esto con qué fin? Lo que pasa es que a los inicios del deporte que conocemos hoy como fútbol, así como ha venido avanzando los sistemas, también las normas han cambiado. Entonces, antes, para que un jugador estuviese habilitado, lo que conocemos hoy como fuera de lugar, tenían que haber mínimo 3 jugadores del otro equipo adelante de él. Es decir, cuando el rival cogía el balón, debían haber mínimo 3 jugadores por delante de él para que la jugada se considerara válida, ¿sí? Entonces, lo que hacía la técnica de defensa diagonal era que, dejando un hombre más adelante que el otro, podían hacer que su rival cayese en fuera de juego. Eso también era otra táctica, digamos, defensiva que iba incluido en este esquema, ¿sí? Entonces, acá podemos ver en la imagen inferior izquierda cómo se planteaba el sistema del 2-3-5. Entonces, en estos dos defensas iniciales, uno se solía replegarse hacia el arquero y el otro solía desplegarse hacia el centro del campo de juego. Ambos cumplían la función de defensa, pero no trabajaban en línea, tratando de aplicar la técnica de defensa diagonal que les acabo de mencionar. Sobre el año de 1925 se renueva también y nace otro sistema. Este sistema lo que pretendía era, pues, dar un atractivo más al deporte, pero también revolucionar el tema de los sistemas de juego. ¿Por qué? Porque precisamente en este año la norma que establecía que 3 jugadores debían habilitar a un rival cambió. Entonces ya solo 2 jugadores tenían que estar por delante del rival para habilitarlo. Entonces quiere decir que ya la técnica diagonal, digamos que no era muy funcional, dejó de ser un sistema funcional y nace allí una técnica llamada técnica WM o el 3-4-3. Esta se llamó así WM por la figura, si pueden ver en la parte inferior izquierda, el campo de juego que está en color verde, es una alineación que forma una W y una M. ¿Sí? Una W o una M. Entonces, por eso adquirió el nombre de técnica WM y básicamente era una formación 3-4-3. Pero entonces acá nace también, esta técnica WM también traía su plus, y era que estos 4 personajes, el número 5, 6, 7 y 8, que los encuentran en la gráfica inferior izquierda, en el centro del campo ellos formaban como una especie de cuadrado, ¿sí? Este cuadrado los italianos lo denominaron el cuadrado mágico. Y lo que hacían era que en ese cuadrado equilibraban su sistema defensivo con su sistema ofensivo. ¿Por qué? La figura de 5 y 6 que hay en el campo de juego hacían el papel de defensas, pero defensas adelantados. Eran los primeros, digámoslo así, en contrarrestar un ataque. Si eran sobrepasados, ya tendrían que entrar 2, 3 y 4 a repeler el ataque. Pero a su vez, estos 2 jugadores, 5 y 6, también eran habilitadores
de pase y de jugada de ataque a mis otros 5 jugadores que están por delante del medio campo. Entonces digamos que era como un equilibrio entre defensa y ataque. Era algo así equilibrado. Entonces la teoría nos dice que Ever Chapman, que fue el director técnico del Arsenal inglés entre más o menos 1925 y 1934, consolidó esta técnica, la WM, y llevó al equipo a ser campeón de la FA Cup y de la Liga Inglesa, ¿sí? Entonces, esta táctica predominó casi por los 5 primeros mundiales. Se respetaba la formación inicial, pero digamos que durante el juego se implementaban algunas variantes. Entonces, cuando nosotros vemos, hoy por hoy que nosotros vemos los partidos de fútbol, digamos que los sistemas defensivos y los esquemas de defensa y ofensa se ven sólidos cuando arranca el partido, que tú puedes ver posicionados a los jugadores y usted dice, el equipo tal va a jugar con una alineación así y así, y el equipo tal se va a enfrentar con una alineación así y así. Durante el juego estas alineaciones tienden a cambiar porque todo deportista, todo jugador tiene cierto campo de acción en el que puede moverse. Obviamente cada jugador debe tener muy marcada su posición y debe saber qué le permite hacer esa posición y hasta dónde le permite llegar. Entonces, dice, vamos avanzando ahí en el tiempo a medida que avanzaban los sistemas de juego defensivo. En la década de los 30 nace la primera técnica que hace hincapié a la defensa. Si podemos ver lo que veníamos presentando ahorita, digamos que se hacía un enfoque en la defensa, pero porque, digámoslo así, se tenían que dejar jugadores ahí para no enviarlos todos adelante. Pero un sistema defensivo en sí, que hacía hincapié en reforzar esa defensa, fue el denominado cerrojo suizo. Este esquema posicionaba un 4, una línea de 4 de defensa, que eso ya era pues para este tiempo era una muralla, un 4-3-3. Es decir, se lanzaba al ataque solo con tres jugadores. El resto lo que proveía al equipo era como un cerrojo en esa defensa y tratar de que el otro equipo lo viera así, o sea, que viera como esa fuerza que tenía el equipo atrás en defensa para tratar un poco de debilitar su ataque. Entonces, este sistema de cerrojo suizo, digamos que lo que nosotros averiguamos fue desarrollado por Karl Rappan, quien fue el técnico de la selección suiza durante 3 mundiales. El hombre aplicó digamos que este esquema y logró ser campeón, no, sino logró llevar a la selección de Suiza a 3 mundiales consecutivos. Hay que aclarar, vale la pena aclarar que hoy por hoy, digamos, no hay un sistema ni defensivo ni ofensivo que certifique o que garantice el 100% de efectividad y que, digamos, diga que lleva a alguna selección a algún mundial o a ganar algo porque aplica cierto sistema. No. Estos sistemas hoy en día se ven afectados por muchos factores. Entonces, el planteamiento que hace el director técnico de un equipo va enfocado en muchísimos factores y una vez los analiza todos, ahí sí define su sistema defensivo u ofensivo. Entonces, como pueden ver aquí en la parte inferior derecha en la gráfica, vemos que la alineación de 4 ya se hacía evidente. Obviamente se lanzaban 2, tanto por izquierda y por derecha, los defensas iban un poco más adelante, un poco más avanzados, digamos que como también esperando replegar el ataque, controlar el ataque ahí. En el medio campo 3, que eran los que abrían el juego, y adelante se trabajaba con 3 delanteros, 3 con ataque de 3, ¿sí? En algunas otras textos que leímos dice que el creador de esta formación fue el argentino Alejandro Scopelli. En ese momento era entrenador del Belenenses Portugal en 1939. Igual la teoría, la historia de los sistemas defensivos y ofensivos es grandísima. Entonces, cuando uno se sienta a revisar y a leer sobre ese tema, encuentra cantidad de información. Entonces, seguimos avanzando. Dice, a mediados de la década de los 70, llegó a escena y llegó al campo de juego un sistema que se llamó el catenaccio. Este tomaba las bases
del cerrojo suizo, pero lo que hacía era fortalecer esa estructura defensiva y tenía un plus que era que esta línea de 4, que vemos aquí abajo, esta línea de 4, cuando iniciaba el partido, iniciaba prácticamente así, en línea de 4, tan pronto se daba el pitazo inicial, se cerraba esta línea a 3 jugadores y uno de ellos, que se le llamó en ese tiempo un defensa líbero, se retrocedía a realizar un acompañamiento más cercano al arquero. Es decir, mi primer línea de 4 pasaba a ser una línea de 3 con un defensa líbero, el cual tenía la función de estar muy pendiente por dónde iba el balón. Si el balón y el ataque del equipo rival era por zona derecha, ese defensa líbero lo que tenía que hacer era correr hacia zona derecha para apoyar a sus 2 compañeros que estaban replegando el ataque. Si por el contrario el ataque era por izquierda, el defensa líbero tenía que correr. Mejor dicho, este era el que hacía las funciones de escolta de la defensa, entonces él era el que más apoyaba, precisamente por eso se le dejaba de líbero, para que él estuviese pendiente de la jugada y de los atacantes, de qué cantidad de atacantes venían, para así mismo realizar la marcación. Bueno, entonces hoy, en el sistema defensivo hoy por hoy se aplican pues tenemos diversos cantidad de sistemas defensivos. Como les decía ahorita, no existe la garantía de que uno de estos sea 100% eficaz, 100% efectivo, que sea el que más campeonatos me lleve a ganar, no existe. El sistema se plantea de acuerdo, como les decía ahorita también, de acuerdo al rival, de acuerdo al recurso humano con el que cuente el equipo, al recurso físico, de acuerdo a qué necesidad tiene el equipo en el momento que está enfrentando el partido, cuáles son sus objetivos. Son muchas las características que entran a jugar para la determinación de un sistema defensivo u ofensivo en un partido hoy por hoy. Sin embargo, tenemos aquí unos datos más o menos de lo que más se utiliza, tomamos como referente el fútbol europeo. Entonces, digamos que en el fútbol europeo con un 44.3%, del 4-2-3-1 es la alineación que más se utiliza. Y así sucesivamente, como pueden ver ahí en la imagen, de mayor a menor tienen los sistemas su porcentaje de utilización en el fútbol. Estos datos son del fútbol europeo. Entonces, digamos que en nuestra investigación encontramos ahí eso del sistema defensivo. Vamos a dejar ahí, vamos a pasar al sistema ofensivo. Ahorita el profesor Mario nos va a reforzar si nos llegamos a quedar cortos en alguno de los 2 temas, tanto defensivo como ofensivo. ¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Fuerte, fuerte y claro. Listo, papá. Entonces, en cuanto al sistema ofensivo, este también tiene su fundamento. Si nosotros vemos a través de la historia, desde que nacieron los sistemas de juego en el fútbol, se considera que el fútbol es más ofensivo que defensivo, ¿sí? Lo veíamos ahorita en las imágenes que presentábamos al principio. La idea era que todo el mundo atacaba y la idea era hacer el gol. Entonces los 10 jugadores allá, dejemos al arquero en su campo y todos allá a ver intentando quién podía hacer el gol. Entonces digamos que el sistema ofensivo es fundamental, ¿sí? Pero a medida del tiempo se vio la necesidad también de crear el sistema defensivo. Entonces la táctica del fútbol ofensivo tiene como objeto llevar el balón al terreno contrario, lo más cerca al arco, y finalizando con el objetivo que todo equipo busca, que es anotar el gol. Atacar resulta de cierto modo a realizar algo inesperado por el rival. Entonces, los sistemas ofensivos se establecen prácticamente en los mismos esquemas de un sistema defensivo. Es decir, un sistema 4-3-2-1 o un sistema como les mostramos ahorita al principio, un sistema 4-4-2, son sistemas tanto defensivos como ofensivos. Lo que pasa es que en la medida en que sume jugadores en mi última línea me refiero a la línea más cerca al campo de juego de rival, se va a determinar si mi sistema está cargado ofensivamente o defensivamente. Por lo general, hoy en día se utiliza mucho el sistema que inicia con 4 jugadores en defensa.
Es decir, adelante voy a tener solo unos pocos que, pues, también en lo que nosotros leímos y investigamos, no quiere decir que en el fútbol el arquero es menos importante que el defensa, menos importante que el volante de creación, menos importante que... No, todos en equipo, por eso el fútbol es un juego de equipo, todos en equipo son los que van a lograr el objetivo. Solo que de acuerdo a sus funciones es como se va a dividir en el campo de juego. Entonces, por lo general se establece una línea de 4 jugadores de defensa que se supone y se suele manejar que son los más fuertes, los más... Porque de hecho los sistemas en el fútbol también tienen como cierto fundamento, lo que nosotros investigamos, como cierto fundamento en la táctica de la guerra, que decía que se ponía como primera línea a los más habilidosos, a los que se movían más, y de última línea se dejaba a los más fuertes, aquellos que brindaban un poquito más de seguridad, como una muralla. La idea era formar una muralla ahí, y pues ya si esta muralla era sobrepasada, pues quedaba nuestro arquero, que era el otro combatiente que iba a dar hasta su vida por evitar el gol. Entonces, la línea ofensiva hoy por hoy se maneja de cuatro personas de contextura, digámoslo, fuerte, acompañado de ahí en adelante de unos jugadores hasta llegar al ataque. La idea es que en ataques, en ofensa, se ofrezca un jugador ágil, un jugador dinámico, un jugador que llene una serie de características que pueda realizar eso inesperado por el rival, ¿sí? Entonces, digamos que hoy en día también los jugadores que son demasiado creativos en la parte de ofensiva y que suelen desequilibrar un partido, se les llama artistas. Entonces, digamos, vamos a traer aquí a colación en los tiempos modernos a Ronaldo, a un Messi, a un James, a un Falcao. Son estos jugadores que en cualquier momento se sabe que con una de sus habilidades que posee puede hacer que el juego se ponga a favor del equipo para el que ellos trabajan. Entonces, dentro de estos sistemas ofensivos también se empieza a ver la necesidad, digamos, la necesidad no, sino se empieza a ver como la herramienta del pase y el movimiento como herramienta de ataque, ¿sí? Más allá del esquema que se planteaba al iniciar el juego, como les repetía, los jugadores de adelante debían tener, un plus diferente a los demás, y era la manera en que realizaban los pases y la manera en que realizaban el movimiento dentro del campo de juego. Algo que debemos tener claro también es que un equipo puede pasar de un sistema defensivo a un sistema ofensivo de acuerdo al resultado que se le esté presentando en el partido. Entonces, si pueden ver la imagen, las dos imágenes de abajo, vemos como en la primera imagen del lado inferior izquierdo tenemos una línea ofensiva de un 1-4-1 que se puede replegar con solo mover 2 jugadores a una línea defensiva de un 4-2-3-1, ¿sí? El solo hecho de cambiar un jugador de posición puede hacer que aumente mi potencial o en defensa o en ofensa, ¿sí? Entonces, digamos que eso también son determinaciones que toma el cuerpo técnico durante el desarrollo de un partido. Entonces, dice, aunque el juego de ataque debe estar siempre orientado a profundidad, de ninguna manera se excluyen los pases laterales ni pases hacia atrás. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si mi equipo vio la necesidad de regresar el balón nuevamente a mi campo porque no se pudo ejecutar la acción que teníamos, no quiere decir que yo haya cambiado de sistema y ahora como estoy regresando, entonces estoy replegando mis jugadores, estoy haciendo un sistema defensivo. No, el sistema ofensivo, como les mencionaba ahorita anteriormente, lo conforman también los pases. Entonces, la estrategia de los pases y el movimiento es algo que en cierta manera puede llegar a desesperar al otro equipo y hacer que rompa su concentración y permitiendo penetrar sus esquemas defensivos los esquemas defensivos del otro equipo. Entonces, dice, es importante que el equipo del ataque permanezca unido, la progresión de los jugadores se efectúe de manera escalonada en función de las circunstancias. Es conveniente que el número de participantes corresponda a la necesidad ofensiva. El juego ofensivo debe ser elaborado mediante acciones variadas. Nace aquí también, digamos, algo que encontramos en lo que investigamos, y era que para estos sistemas
se crea algo que son los principios tácticos ofensivos. Como les repetí ahorita y quiero hacer énfasis en eso, no quiere decir que los jugadores que realizan el trabajo de defensa en un equipo no deban ser también muy habilidosos, muy talentosos, rápidos al tomar decisiones, rápidos al desarrollar movimientos. Sí, lo deben ser porque de eso depende también la facilidad con la que el otro equipo pueda penetrar, pueda llegar a quedar frente a frente con su arquero. Pero en el sistema ofensivo se marca más esto porque en el sistema ofensivo se comprende que es un mínimo de jugadores enfrentando a un máximo de jugadores. Entonces digamos que tiende a ser más evidente estos principios tácticos en el sistema ofensivo. Es decir, si son 2 delanteros atacando a 4 o 5 defensas y logran burlar ese cerco de esa defensa y logran marcar el gol, pues se va a hablar más de lo talentoso y lo virtuosos que son los 2 delanteros contra las virtudes que puedan tener los 4 o 5 defensas que los enfrentaron. Entonces digamos que en el sistema ofensivo se marca un poquito más las capacidades individuales de cada deportista. Entonces algunos de los principios ofensivos son, se los voy a leer: la velocidad en el juego, progresión en el juego, vigilancia, conservación de balón y control de juego, temporizaciones, cambios de ritmo de juego, cambios de orientación, apoyos, ayudas permanentes, paredes. Las paredes, cuando dice paredes se refiere a la manera en que yo entrego el pase y mi compañero de manera rápida también me lo devuelve o realiza el pase a otro compañero. Esto también es fundamental en el proceso de ataque. Ya aquí, digamos, se evidencia que el ataque es totalmente en equipo. Un solo jugador por lo general no puede romper un esquema tan grande si no cuenta por lo menos con el apoyo de 2, 3 compañeros más. Y obviamente el respaldo de un equipo que es el que está parado en la cancha. Entonces, evidenciamos que hay 3 fases en el proceso, en el sistema ofensivo. La fase de iniciación, que digamos la podríamos llamar cuando se recupera el balón. Digamos que esta fase de iniciación en lo que leíamos, no se determina cuando el arquero inicia la jugada haciendo un pase o algo, sino para cambiar de sistema defensivo a ofensivo, la fase de iniciación es cuando se recupera el balón. Cuando alguno de mis defensas logra recuperar el balón, inicia mi fase de iniciación del ataque. Perdón la redundancia. Seguida de una fase de creación, que es cuando mi balón ya supera la mitad del campo de juego, ya está en terreno de mi rival, y ya se está orquestando aquí una estrategia para entrar al campo, ya quedar frente a frente con el arquero, y la fase de finalización, que digamos que, pues, viéndolo así un poquito a rasgos modos hoy por hoy, sería la que se encargan de ejecutar los delanteros. Obviamente nosotros hemos visto que en los partidos hay volantes que llegan a marcar goles, hay arqueros que llegan a marcar goles. Eso no quiere decir entonces que solo los delanteros puedan hacer una fase de finalización en un esquema de ataque. Obviamente, digamos, cuando me refiero a que un arquero pueda hacer un gol, es ya, digamos, una jugada muy desesperada, porque obviamente él está abandonando su puesto, su cargo que tiene, pero por la necesidad que de pronto tiene el equipo de salir con la victoria de ese partido. Entonces, es como sumar un atacante más. Obviamente se está descuidando su portería, pero por lo general este tipo de situaciones se da ya cuando el partido está por finalizar y el resultado no logra ser el que estaba esperando el equipo. Entonces, como se dice en el argot popular del fútbol, se lanza todo el equipo al ataque. O hacen el gol o les hacen el gol. Entonces, aquí abajo tenemos un artículo que dice que todo sistema ofensivo que se plantee puede traer beneficios, al igual que puede traer riesgos. Estos últimos se deben asumir e intentar mitigar de la mejor manera. Es aquí también donde entra a jugar la habilidad de las personas que desarrollan el proceso ofensivo en el equipo. ¿Por qué? Yo puedo tener adelante 4 delanteros. Esa sería un potencial de ataque muy bueno. Y para el equipo rival eso representaría una amenaza fuerte. Pero si de esos 4, cuando pierden el balón y me contraatacan,
ninguno de ellos tiene la habilidad, ninguno de ellos tiene el recurso, ninguno de ellos tiene la agilidad de hacer un retroceso, de replegarse hacia el propio campo. Cuando digo replegarse es retroceder, de retroceder hacia su propio campo para ofrecer una ayuda a la línea de defensa y a la línea de centrales que se encuentran allí. Pues digamos que muy bueno mi esquema ofensivo, pero me estoy quedando corto en defensivo. Entonces, es decir, como dice aquí al final de nuestro texto, si se suman jugadores al ataque, se debilita mi poder defensivo. Entonces, eso también juega un papel muy importante y es el equilibrio que pueda generar yo con mis dos sistemas. Decíamos que el sistema ofensivo y el sistema defensivo se complementan en uno al otro. Yo puedo tener el mejor ataque si tengo el mejor ataque, pero si tengo una defensa regular, pues también voy a recibir castigo por ese lado. Entonces la idea es eso, y lo que busca el cuerpo técnico es mirar las condiciones de cada jugador y explotarlas al máximo de acuerdo a estas necesidades. Entonces, nace allí también como les hablaba, las habilidades de cada jugador, y entonces digamos estas habilidades consisten básicamente en cómo un jugador puede superar situaciones 1 a 1. 1 a 1 es cuando va un atacante y llega un defensor. 1 a 2 quizás, de hecho ya el jugador que supere una situación 1 a 2, pues ya se considera un muy buen jugador, porque está, aún estando en inferioridad de condiciones, logró superar la situación. Aquel jugador también que desarrolla buenos pases y movimiento, aquel jugador que puede cambiar el juego en algún momento. Cuando hablamos de cambiar el juego me refiero a abarcar todo el campo, todo el área que tiene, no solo trabajando por un lado, porque vale la pena recordar también que cuando un delantero se hace reiterativo por un solo lado, pues obviamente lo van a referenciar muchísimo más. Aunque también hay una pauta que puede llegar a tener un muy buen jugador en un sistema ofensivo, y es la palabrita que aparece aquí abajo que dice hombre clave. Resulta que si un equipo tiene un hombre que es fundamental, un hombre que es, vamos a volver nuevamente al ejemplo, no me gusta traer así ejemplos a colación porque pues aquí unos compartimos gustos diferentes por otros. Vamos a traer, digamos, al Barcelona con Messi. Cuando un equipo enfrenta al Barcelona con la titularidad de Messi, el otro equipo sabe que a Messi se le debe realizar alguna marca diferencial o poner también a su mejor jugador y el más habilidoso y el más ágil a que lo marque, hacer una marcación, ¿sí? Esto puede presentar un beneficio para el equipo de Messi al atraer él a tantos defensas, ¿sí? Entonces el hombre clave se convierte en eso, en la clave de mi ejecución ofensiva. Si Messi me trae 1, 2 o quizás 3 defensas, el otro equipo se está desarticulando totalmente y está permitiendo el paso de mis demás atacantes. Obviamente, entonces un equipo va a decir, no, pues entonces no le mandemos 2 o 3 a él, a cubrirlo a él, sino mandémosle a 1. Ahí es donde está la habilidad de él para superar situaciones 1 a 1. Sabemos y entendemos que es un jugador muy ágil, que fácilmente puede dejar regado a otro jugador que no esté en sus mismas condiciones. Entonces, sí ve como una situación compensa a la otra. Entonces, por eso, digamos, se hace también una habilidad que el técnico de un equipo desarrolle un esquema equilibrado. Tiene que estar equilibrado en defensa como en ataque, y si existe la posibilidad de que sus atacantes regresen a brindar apoyo al sistema de defensa, pues eso es fundamental. Eso es un plus fundamental en cualquier equipo. Seguimos hablando entonces, digamos, de romper el fuera de juego. Eso es una técnica también que utilizan hoy por hoy los equipos, y tanto la utiliza más un equipo para defenderse. Es decir, se puede considerar como una técnica defensiva, pero que un jugador que sea delantero, que sea atacante, la puede aprovechar, porque cuando un equipo ejecuta esta técnica de jugar con fuera de juego, se expone muchísimo a que un jugador agilidoso, hábil, talentoso y muy veloz burle este sistema y quede, digamos, casi frente a frente con su arquero. Entonces, digamos que se aplica
esta técnica de jugar con el fuera de juego, pero es una técnica muy riesgosa que se debe trabajar con mucha fundamentación. Las triangulaciones, que son, digamos, hace referencia también a los mismos pases, solo que son jugadas muy rápidas, que de un momento a otro ya dejan en una posición más favorable a un atacante. Sobrecargar las bandas, agujeros defensivos. Bueno, entonces, digamos, acá está un poco ya explicado y en gráficas lo que estábamos mencionando ahorita, entonces lo del sistema de pases y movimientos, cambiar el juego, el sistema ofensivo, romper fuera de juego. Entonces, como les decía ahorita, el romper el fuera de juego, si pueden observar ahí en la gráfica superior derecha, la alineación del equipo blanco está casi, digamos que, casi que en línea, haciendo que el jugador rival que está por aquí quede adelantado, quede inhabilitado totalmente. Ese es un plus que puede utilizar una buena defensa cuando se trabaja en equipo, pero que se les puede ir en contra cuando el jugador que está acá, el que estoy señalando con el puntero del mouse, es muy hábil, muy agilidoso y sabe que el otro equipo le está jugando con esa técnica. Entonces este jugador lo que va a hacer es esperar un poquito más atrás a que le realicen el pase y explotar todas sus cualidades para dejar esta línea totalmente inactiva y él quedar frente a frente con la posibilidad, con la mayor posibilidad de marcar un gol. También tenemos una acción ofensiva que se llama balones en largo, y esta ocurre es cuando el equipo está haciendo el ataque, que la mayoría del equipo está, digámoslo, lanzado al ataque, vamos todos al ataque, y pierden el balón. La agilidad de los delanteros puede marcar el plus ahí también al desplegarse un sistema ofensivo que con un solo pase permita que ya mis delanteros queden frente al arco. Es decir, yo recupero el balón y de inmediatamente el jugador que es también ágil mentalmente puede visualizar el campo y ver si hay algún compañero que esté adelante con mejores opciones, pero que esté habilitado. Realiza el pase y ya empieza a jugar ahí en adelante el papel de aquel jugador que recibe el balón, empieza a jugar el papel de él en el desarrollo de sus cualidades como de jugador, como deportista, como atacante. El tema de las triangulaciones lo podemos ver acá en la parte inferior derecha. Entonces consiste también en burlar un sistema defensivo con toques rápidos, con trabajo en equipo. Básicamente entendemos que el fútbol es un juego de mucho trabajo en equipo y que gana el que mejor desarrolle sus habilidades dentro del campo de juego. El intercambio de bandas es algo también que puede llegar a confundir a un equipo rival. Es decir, vamos a tomar aquí un ejemplo, vamos a mirar la gráfica superior derecha. El jugador que inicia por la punta derecha y el jugador que inicia por la punta izquierda, ¿sí? ¿Qué pasa? La defensa del otro equipo va a tener muy presente que por derecha inició Pepito y por izquierda inició Juanito. Si estos dos jugadores, Pepito y Juanito, invierten sus posiciones en el campo de juego de una manera muy ágil, de una manera muy rápida durante el transcurso del partido, mientras el balón va rodando, ellos van invirtiendo sus posiciones, este va para acá, este va, este viene, este va, este viene. También se hace referencia ahí a movimientos, eso es un sistema de ataque total. Ese cambio de posiciones puede llegar en cierto momento a despistar la defensa de un equipo, ¿sí? Obviamente, y para nosotros, digamos, para uno como espectador, uno dice, no, pero a mí cómo se me va a olvidar que por la derecha arrancó Pepito y ya no lo veo por la derecha y no lo veo por la izquierda. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo estaba encargado de referenciar a Pepito y Pepito se me va para la línea izquierda, no quiere decir que yo tenga que venir a cubrir a Pepito a la línea izquierda. Ese ya es el trabajo de los que referenciaban a mi otro jugador, ¿sí me entienden? Entonces, por eso puede llegar a generar cierta confusión que permita al equipo romper ese esquema y anotar el gol. Y lo del hombre clave, que ya les había comentado, es aquel jugador que se destaca por su potencial y que de una u otra manera puede desequilibrar el juego, bien sea atrayendo gente
para que lo cubran, para que lo referencien a él, o bien sea desarrollando sus habilidades como delantero y como anotador. Entonces, digamos que eso era un poquito lo que les queríamos compartir a ustedes. Pensamos en hacer de pronto, digamos, alguna actividad dinámica que nos permitiera diferenciar algún sistema de estos, pero digamos que se hace un poco complejo porque los sistemas van acompañados de trabajo en equipo. Entonces, digamos que para hacer un ejemplo de un sistema ofensivo, pues lo mejor sería estar en un campo de juego con los demás jugadores y así mismo establecer las posiciones y qué se permite y qué no se permite en cada una de estas posiciones. El profe Mario nos había dicho que si podíamos, digamos, nosotros hacer énfasis hacer énfasis no, sino, digamos que como resaltar alguna de estos sistemas. Entonces, para nosotros como grupo, esto es algo personal de nosotros, grupos, ¿sí? No vamos a ir en contra de nadie. Digamos que los sistemas que se establecen hoy en día, hoy por hoy, con una línea de 4, profe, su merced nos puede ayudar a ir ubicando el esquema que nosotros creemos que puede ser un muy buen esquema, porque pues falta ver si en la ejecución se da. Entonces el profe nos puede colaborar en su aplicación. Claro, para hacer una ubicación de un esquema que nosotros creemos que puede ser efectivo, y lo vamos a explicar, digamos, el por qué puede llegar a ser tan efectivo. Que puede funcionar, ¿no? O sea, dentro Exacto, del proceso de enseñanza-aprendizaje de los sistemas de juego. Hablábamos con Emerson, y es la idea de juego de él, o la idea del sistema de juego de él, acorde a las necesidades y acorde a las expectativas que tiene con su grupo de trabajo, con sus jugadores, con las características que estos semejan y reflejan dentro del campo de juego. Entonces, todas esas situaciones lo obligan a uno a tratar de ubicar un sistema de juego propio, basado en la literatura, basado en las evidencias científicas, en las evidencias teóricas que encuentran. Desafortunadamente, uno como entrenador en estos campos, en estos momentos, debe adaptarse y no tenemos la oportunidad que tiene Jürgen Klopp, el mismo Guardiola, Marcelo Bielsa, en este caso Zidane, el mismo Cholo. Entonces ellos tienen las posibilidades de armar sus equipos con las características, con la idea de juego, con el modelo de juego y con el sistema de juego que crean. Es más factible o es más viable, dependiendo de todo el proceso, ¿no? Desde la parte administrativa hasta la parte deportiva, porque todo es una cadena el sistema de juego es toda una cadena de sectores. Entonces, a mayor dinero, pues mayor facilidad de armar un equipo voy a tener, pero también voy a tener bastantes problemas, ¿no? Se evidencia hoy en día en el Barcelona con tantas figuras, con tantas personalidades que hay, y el entrenador pues no ha andado con el entrenador adecuado, acorde al manejo de ese camerino, porque eso también requiere de una situación en particular en la que el sistema de juego o el modelo de juego depende mucho de los jugadores que tenga. Y si en este momento hablamos de los jugadores que tiene el Barcelona, pues evidenciamos y observamos que tiene una gran variedad de jugadores que se le salieron de las manos a 2 o 3 técnicos seguidos. Entonces, aquí le voy a compartir a Emerson a ver cómo es su tarea y cómo es su trabajo como entrenador. Digamos que haciendo también un poquito de énfasis en lo que dice el profe Mario, como les venía comentando también, el sistema de juego, tanto defensivo como ofensivo, se complementan en uno solo, pero a su vez estos sistemas también se complementan con un entorno o con unos contenidos que pueda tener cada equipo. Como decía el profesor, están los jugadores, está el cuerpo técnico, está el tema del dinero, también hoy en día es fundamental el equipo
que más puede invertir económicamente en un jugador, pues obviamente lo traerá para su equipo y se aprovecha las condiciones que este jugador tiene y se aprovecha y si se logra un acople con su cuerpo técnico y con sus demás compañeros, pues obviamente los resultados van a ser muy beneficiosos. Pero como decía el profe, pasa lo que pasa, digamos, hoy en día en el Barcelona, que a pesar de que son figuras, no han logrado ese encaje como equipo que se debe tener. Entonces, digamos que los resultados también demuestran mucho de si se aplicó la técnica, de si se aplicó la táctica que se tenía que utilizar. Ya estoy compartiendo la pantalla. No, ¿Sí profe. la están observando? No. Pero me dice que ya está compartiendo. Ahora sí, ya empezó a compartir. Listo, allá vemos la aplicación. Entonces digamos que, profe, nos puede hacer el favor y nos ubica nuestro portero, por favor, que ese sí es fundamental y ese nunca se va a negociar, nunca va a ser negociable en el campo de juego. Sí, no va a ser negociable, pero ¿cuál quiere? ¿El 1 o el 12? Ah, no, déjame el 1. Pues, profe, nosotros también le queríamos preguntar, digamos, con respecto a los números. Nosotros leíamos que digamos que el tema de los números se dio precisamente por lo que leímos, ¿no? Acá en Sudamérica, el fútbol uruguayo, cuando empezó a tomar furor, ya que los ingleses venían en barcos y atracaban en puertos uruguayos, entonces ellos traían, digamos, el concepto de fútbol y de sistemas y los uruguayos muy habilidosos ellos, digamos, en el tema de copiar estas estrategias y estas modalidades de juego, planteaban un juego igual, pero ellos decidieron numerarlo. Entonces, digamos, al portero le ponían el 1, a esta línea de defensa el 2, 3, 4. Entonces, yo le quería preguntar, esa numeración hoy por hoy, digamos, ¿tiene algún esquema, alguna organización, alguna base? ¿O yo puedo tener de número 10 a un defensa, puedo tener de número 1 a un delantero? Yo le quería hacer esa pregunta, bro. Sí, Emerson, eso hoy en día ha variado, ¿no? Hoy en día ya la numeración quedó a un lado, ya ese proceso se perdió. Entonces habilitaron ya un jugador jugar con el día X, llevaba 99 goles y quería marcar el gol 100 y se puso la camiseta del número 100. Okay. Y puede ser Messi, puede ser más talentoso, Cristiano Ronaldo, ellos han variado mucho anteriormente, lo que tú dices a raíz de todos los procesos de la guerra, porque eso fue iniciando la guerra, era dependiendo los comandos, mandaban, el primer comando era el más fuerte, entonces era el número 1, el número 2 era el más alto, sí. El número 3 era el que tenía armas más cargadas, el número 4 ya era como un estándar, entonces así mismo numeraban y así mismo colocaban los jugadores y la numeración en la posición. Entonces los defensores por lo general tenían la numeración del 1 al 4, sí. Del 1 al 5, perdón. El 1 el guardameta, el 2, el 3, el 4 y el 5 eran los defensores, ¿cierto? Ahí llegó el tan famoso volante 6, y entonces tenía que tener el número 6, el volante 8 y tenía que tener el número 8, el volante creativo, volante diferenciado, calidoso, habilidoso, diferente, como quieran denominarlo, tenía el número 10, el falso 9 que llamaban antiguamente, con el número 9, los delanteros o punteros eran el 11 y el 7, o el 11 y el 8, pero como el 8 lo pusieron como volante, no volvió a surgir, y ahí empezó toda el cambio de numeración. Entonces empezaron con el tema de la edad del niño, la fecha de nacimiento de sus hijos, el cambio de muchos aspectos en la numeración. Entonces ahí ya arrancaron, entonces el arquero ya quería tener el 0-0 y quisieron ponerlo como lo manejan en la NBA, ¿no? Desde el 0-0 hasta la numeración del 100.
y pues eso se cambió. Entonces la numeración hoy en día ya no tiene como esa misma connotación que se le daba antes. Ya hoy lo que dice Emerson, el número 10 puede ser un back central o un jugador central, un jugador líbero, como quieran denominarlo, ya puede tener esa numeración y no va a cambiar en nada. Es decir que la numeración hoy en día se utiliza más como, digamos, un referente visual, como para saber cuando está de espalda qué jugador es el que está, digamos, pues en posicionamiento del balón, o cuando hace una infracción también qué jugador fue el que la hizo. Digamos, es como un referente más visual que... Esto no va a cambiar mucho, ¿no? La numeración no va a cambiar mucho porque siempre Messi va a jugar con el 10, Cristiano Ronaldo va a jugar con el 7, Dybala va a jugar con el 10, así sucesivamente. Y a mí me pasó algo curioso. Yo jugaba la semifinal contra Caterpillar Motor en el torneo de liga de la categoría el festival sub 9, sub 10, y 2 fines de semana antes, porque yo ya sabía que llegaba contra Caterpillar, 2 fines de semana antes fui a observar los partidos de Caterpillar y hice el proceso como lo está haciendo Emerson. Entonces fui, analicé el juego, llevaba mi planillero, llevaba mi libreta de apuntes y con el metodólogo del club de Santa Fe estábamos haciendo el análisis. Entonces, en esos 2 partidos, Emerson jugó con el número 7, Parra jugó con el número 10, Franco jugó con el número 8, y entonces yo tenía como referencia esos números, el 7, el 10, el 8, listo, perfecto, y yo hice mi trabajo, hice todo mi proceso, y los chicos ya sabían cuáles eran los jugadores o cuál era la numeración de los jugadores que teníamos que hacer referenciación en marca y referenciación en situaciones de juego. Y llegamos al partido y 1, cambiaron de uniforme, 2, cambiaron de numeración. O sea, se cayó la táctica. Entonces, cuando yo fui a hacer la tarea, cuando fui a hacer la tarea, cuando les dije, listo, hay que marcar al 7, al 8 y al 10, resulta que el 7, el 8 y el 10 estaban en diferentes posiciones. Y los chicos, como son pequeños, como tenían ese chip del 7, el 8 y el 10, efectivamente lo primero que hicieron cuando entraron al campo fue mirar quién era el 7, quién era el 8 y quién era el 10. Sí, claro. Y el trabajo que habíamos hecho se enfatizó en esos 3 jugadores y resulta que habían cambiado el uniforme y habían cambiado numeración. Y cuando fuimos a mirar ya tenía 2 goles en el costal. Sí, digamos que, pero una pregunta, profe, digamos en el fútbol profesional, pues bueno, mi pregunta es, ¿puede un jugador cambiar de número de un partido a otro? ¿Hoy en día? Sí, de un partido a otro sí lo pueden cambiar, pero no lo hacen, no lo realizan. Sí puede cambiar porque previo al juego, uno hace una inscripción, uno tiene una planilla, y esa planilla tú la diligencias, entonces tienes que tener los 11 titulares y los 5 que están en el banco. Entonces, en ese orden de ideas, tú colocas Emerson López, tiene el número, habitualmente juegas con el número 8, y ese partido, como ibas a hacer gol, y completabas el gol 100, jugaste con el 100. Ok. Entonces, está diligenciado en la planilla. Otra cosa diferente, y pueden perder los puntos en el fútbol profesional cuando está mal diligenciada la planilla. Cuando Emerson aparece con el número 7, pero en el campo apareció con el 17. Ok. Y alguien se dio cuenta de eso. Entonces, el delegado del equipo visitante observó ese proceso y entonces dijo, pero es que aquí Emerson López me dice que es el 7, pero en el campo de juego está con el número 17, hay una mala numeración, hay una infracción al reglamento. Y eso entonces, por ese detalle puedes perder el partido y puedes perder los puntos por mes. Ok. Pero tú puedes cambiar de número las veces que quieras en el partido que quieras. Habitualmente no lo haces. O sea, por lo general, Messi siempre va a ser el 10 y siempre va al Barcelona y juega con el 10, viene a la selección y juega con el 10, va a un partido de exhibición y juega con el 10. Entonces, a veces también son cábalas de los jugadores, ¿no? Entonces, por decir algo, cuando Cristiano Ronaldo llegó a la Juventus, Juan Guillermo tenía el número 7. Pero la primera exigencia de Cristiano fue cuando, bueno, yo llego a la Juventus y mi número es el 7. ¿Qué van a hacer?
Juan Fernando dijo, no, tranquilo, ahí está la casaca número 7, a mí en la 14, en la 20, la 30, la que quieran. Pero viene Cristiano y Cristiano va con la 7, es la cábala del jugador, es el proceso del jugador, entonces no hay inconveniente frente a ese tema. Listo, profe, muy bien. Bueno, entonces, digamos que entonces nuestro esquema de enseñanza, entonces nosotros planteamos que podemos poner una línea defensiva de 4. ¿Por qué planteamos una línea defensiva de 4? Precisamente por lo que hablábamos y explicábamos ahorita en la presentación. Profe Mario Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, estudiantes. Qué pena interrumpir su clase. Discúlpenme, voy a dar una información rápida. Les estoy dejando a todos, estoy compartiendo con todos una información en el chat para que ustedes la tengan en cuenta. A partir del día miércoles o jueves, a todos que los alivios financieros de la universidad sino para ustedes en este periodo. ¿No me están escuchando? Sí, profe, ya le escuchamos. No, profe, se le fue la... Bueno, voy a volver a repetir. Igual les estoy dejando la información en el chat. La idea es que ustedes entre el día miércoles y jueves ya pueden descargar su recibo de pago para el siguiente periodo académico. Los alivios financieros que se destinaron para este periodo es del 12% para todos los estudiantes antiguos. Claro, 12%. Igual los estudiantes referidos, el 20% para los estudiantes nuevos, para los antiguos el 12%. Quiero reiterarles que la universidad va a enviar unos correos desde Bienestar Universitario y desde Consejería Académica para que ustedes estén atentos a esos correos. Igualmente, recordarles que deben realizar la evaluación docente entre el 21 de julio y el día 2 de agosto, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. No son acumulables, chicos, para que ustedes, son preguntas que ustedes me hacen permanentemente, no, los auxilios no son acumulables, los descuentos no son acumulables. Quiero decir, por ejemplo, si alguien tenía un descuento por caja de compensación, porque la universidad los daba, de colsubsidio, por ejemplo, en este periodo solamente se va a aplicar el 12%. Claro, chicos, para que lo tengan en cuenta. Un abrazo, cuídense mucho y muy atentos a la información que llegue por correo. Vale, profe, gracias. Muchas gracias, profe Mario Andrés, feliz tarde. ¿Profe Mario está ahí? Sí, claro, aquí estamos. Listo, ¿Profe Mario Alberto o Mario Andrés? Mario Andrés. Mario Andrés. Mario Alberto es el eterno capitán de la selección colombiana. Mario Alberto es Yepes. Mario Alberto Yepes, sí, señor. Bueno, profe, entonces digamos que le retomo el tema. Nosotros plantearíamos una línea defensiva de 4, teniendo en cuenta lo que estábamos presentando ahorita, y es que, digamos, es generar un equilibrio entre sistema defensivo y ofensivo. Obviamente, digamos que ya al momento de la enseñanza, del proceso práctico de enseñanza de estos esquemas a los deportistas, pues digamos les explicaremos la línea de 4, cómo se compone, qué función tiene cada deportista y digamos hasta dónde dentro de sus funciones está permitido su alcance. Sí, me hago entender, profe, digamos ya en el campo de juego Sí, claro. Aquí está el mismo sistema que manejamos aquí en el de Tactical iPad. Cuando yo le doy el sistema de 4, él inmediatamente me ubica los 4 defensores aquí en esta zona, aquí en esta línea en la que nosotros vemos cómo él me hace de una vez la amplitud y cobertura de todo el espacio del campo, ¿no? Exacto. Le abarca todo el campo, sí. Ajá. Entonces observamos que el mismo Tactical me da la opción de ubicar los 4 defensores. ¿Cuál es la diferencia? Que yo los puedo ubicar como yo desee, ¿cierto? Entonces esos mismos 4 los puedo ubicar así de esta manera o los puedo ubicar en línea, dependiendo lo que yo desee realizar. Y entonces es lo que venía hablando Emerson ahí,
de todos los sistemas y cómo se dan las letras o los famosos sistemas en M y en W. También los vemos y los evidenciamos en voleibol, ¿no? Sí. Sistemas de juego en W, en M, en Z, en L, que es algo que ha venido tomando bastante auge en el proceso de desarrollo. Y también puedo hacer una línea, o sea, también puedo ubicar a mis defensores en ese orden, los puedo ubicar a nivel lineal. Línea. Profe, nosotros leíamos, digamos que leíamos que este esquema, así como usted lo tiene ahí y como se lo plantea el Tactical iPad, me permite que este jugador número 2 y número 3 tengan también un apoyo significativo al momento de realizar un sistema ofensivo, ¿sí? Obviamente, este jugador Sí, claro. 2 y 3, tienen que tener unas características en cuanto a físico y resistencia muy potentes porque si estamos en sistema ofensivo y cambia porque perdemos el balón o por X circunstancia, ellos tendrán que regresar a su posición. Digamos que en este esquema no se vale decir que como el 2 y el 3 estaban adelante, entonces queda el 4 y el 5 solitos afrontando la situación. Entonces, nosotros leíamos que este sistema te permite tanto ataque, reforzando con ellos dos, pero tiene que haber un repliegue muy, muy ágil cuando se esté defendiendo. Entonces, sí, este mismo jugador, ¿cierto? Este jugador tiene la doble funcionalidad, o lo que llama, ¿Se le llama ¿cómo lo llamamos nosotros? El desdoblaje, sí señor. Sí. Pero técnicamente se llaman el desdoblaje. El cómo se desdobla de defensa a ataque y cómo tiene que tener esa misma capacidad para hacer el desdoblaje de ataque a defensa, para venir a hacer el trabajo. Entonces, las características de este jugador tienen que ser unas características denominadas o llamadas un jugador de ida y vuelta, porque este es un desdoblaje. Aquí yo hago un desdoblaje en ataque de estos jugadores. Entonces yo envío a estos jugadores en un desdoblaje en ataque por las bandas, que es lo que hace, y en este momento está gustándole mucho a Simeone, que es lo que hace Santiago Arias. Con el Santiago Atlético, Arias sí. tiene mucho desdoblaje a la Ajá, y entonces eso le está dando muy buenos resultados al Atlético de Madrid últimamente, porque es el jugador que marca diferencia. Es el jugador que le está haciendo el trabajo para llegar a línea a zona de seguridad o a línea de fondo y hacer centro, hacer pase gol o hacer combinaciones de juego hacia la parte interna del sector, que vendría siendo esta parte interna, donde están aprovechando entonces él está, oye, a este momento está jugando más que el francés, no recuerdo el nombre, pero está jugando más, pero tiene que ser un jugador muy, muy inquietante. ¿Cuál es el plus que le ha dado el Atlético de Madrid o el Cholo Simeone a Santiago Arias? Que lo ha vuelto un jugador más responsable en defensa. En el momento defensivo lo ha vuelto más responsable, en el momento defensivo él lo ha puesto en el puesto y le ha dicho, primero, antes de pensar usted en el ataque, tiene que pensar en la marca y tiene que venir a hacer la función de marcaje y de completar la zona. Entonces aquí tenemos ese proceso, y dentro de ese proceso que habla Emerson, también tenemos el proceso de coberturas. Entonces, si estamos muy jugados, este jugador tiene que venir a hacer inmediatamente una cobertura. Si este no alcanza y también está jugado, debe venir a hacer el proceso de cobertura este jugador. Y en su defecto, para hacer el proceso de cobertura, el jugador que esté más cercano a la línea defensiva es el que tiene que venir a hacer ese proceso para hacer o intentar hacer la superioridad numérica o la igualdad numérica cuando estemos en fase de transición de ofensiva a la parte defensiva. A defensiva, sí. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los temas, y también encontramos otros que se llaman la basculación. Entonces, dentro de ese proceso de basculación,
yo les tenía por acá, creo que es este. Les tenía un video pequeñito de cómo se hace la basculación y me le adelanté escuchando mucho a Emerson, me le adelanté a lo que él quería mostrar con su sistema de juego, ¿cierto? No, profe, tranquilo, no hay problema. Apóyeme ahí, me gusta sentirme No. apoyado, me gusta sentirme apoyado. No, es que es el sistema de juego que me propone Emerson y lo tengo aquí en pantalla para que miren cómo se inicia o cómo se genera el proceso de trabajo para la enseñanza de los sistemas de juego. Entonces, dentro de ese sistema de juego hay un proceso en el que debo iniciar de la parte defensiva hacia la parte ofensiva, pero todo eso requiere de un trabajo, requiere de un proceso en el que nosotros evidenciamos basculaciones, repliegues, coberturas, desdoblajes de marca, desdoblajes en situaciones de defensa-ataque, por el agrupamiento y el blocaje entre líneas para poderlo desarrollar. Entonces, si de pronto no lo pueden observar bien, no hay problema, yo les copio el link y ustedes lo pueden de pronto digerir mejor en sus casas, ¿no? en su proceso de enseñanza. Entonces aquí vamos a arrancar y vamos a observar cómo se ejecuta ese proceso. Es que se puso lento. Entonces aquí, miren, ahí pueden ir observando y tenemos la línea de lo que dice Emerson, los 4 defensores, y estos 4 defensores están jugando en línea, ¿cierto? ¿Y están en qué? En inferioridad numérica. Entonces tenemos solamente 2 atacantes y vamos a hacer el proceso de hacer mover la defensa, de poner como ese trabajo para poderlo ejecutar. Mira, entonces si la pelota va hacia el costado derecho, la línea hace una pendulación. Si viene hacia el costado izquierdo, en este caso, sigue haciendo una pendulación. Si observaste, entonces hacia donde va la línea, vamos haciendo el péndulo, vamos haciendo el trabajo de los 4 defensores para poder ejecutar. Ya en este momento voy a ponerle 3 jugadores, entonces ya estoy haciendo 4 contra 3. Y miren los movimientos que debo empezar a realizar de bloque. Aquí ya paso al 4-3. Y en el 4-3 estoy haciendo contra 3 nomás. ¿Sí lo observas? Sí, señor. Entonces aquí, ¿cómo hago el movimiento? ¿Cómo hago el trabajo? Para poder empezar a entrelazar el trabajo entre líneas, dependiendo de los sistemas. Mira que el guardameta, observa, aquí en la anterior, el guardameta también empieza a hacer movimientos hacia la zona donde va la pelota, como hacer la perfilación del juego. Si la pelota viene al costado, entonces perfila hacia el costado. Si la pelota va al otro costado, le empieza a hacer perfilaciones. Y en ese orden, miren, aquí ya le pongo el 9 a trabajar. Y vamos haciendo las igualdades numéricas o las superioridades numéricas. Miren los movimientos. ¿Qué observaste el movimiento que ejecutó? Mira el desdoblaje. Entonces, el número 5, que es el lateral izquierdo, sale a hacer la cobertura, sale a hacer el marcaje, pero inmediatamente el número 4 se inyecta o se mete entre la línea para poder hacer, primero, el marcaje del hombre libre y segundo, hacer el trabajo de cubrir espacio. Respaldo, sí. Zona. Mira. Y mira dónde llegó el número 8. Aquí ya vamos a hacer como la igualdad numérica, ya como es la simulación de cómo es dependiendo el sistema, donde quiero hacer la presión. Entonces aquí estamos haciendo una presión alta, y cómo vengo a hacer la presión alta con los 3 jugadores que están más cerca de la pelota, ¿cierto? En este caso el 7, el 9 y el 11,
y ahí estoy haciendo mi proceso de trabajo de desarrollo de juego. Entonces, si observas cómo hacen esa ejecución, ese proceso del trabajo, esto es un tema que trabajarlo es difícil. O sea, en las categorías pequeñas es difícil, sobre todo cuando ninguno de ustedes desarrollar el trabajo desde el momento o desde el punto de las categorías pequeñas, por ejemplo. ¿Cómo efectuamos o cómo generamos un sistema de juego en estas categorías? ¿Cómo podemos nosotros empezar, iniciar o generar un sistema de juego en un fútbol 7, por ejemplo, o en un fútbol 9? ¿Cierto? Porque estamos en nuestro chip, está todo el fútbol 11 y no damos cuenta de que en algún momento vamos a encontrarnos con ese proceso del fútbol 7 o el fútbol 9. Y dentro de ese desarrollo de sistemas de juego del fútbol 7 y del fútbol 9 vamos a encontrar que es más difícil generar un afianzamiento o generar un proceso de desarrollo del sistema de juego por la cantidad de jugadores que tengo. Y en ese orden de ideas uno empieza a observar que la exploración de los chicos en ese momento es muy, muy, muy chévere, porque se va a encontrar uno con situaciones en las que, dependiendo de las características que hablaba al inicio, voy a tener la posibilidad de hacer un buen trabajo, porque desde las dimensiones de los campos en los que se juegan estas categorías, tengo que tener algunas premisas y algunas posibilidades extras para poder ejecutar. Entonces, yo me encontré en esa categoría que les cuento, de los 9 y los 10 años, haciendo fútbol 9, en la dimensión del campo que teníamos en la Liga de Fútbol de Bogotá, que yo en ocasiones ganaba partidos con un solo niño. Y ese niño, en talla no era muy alto, de biotipo no era muy, uno lo veía y era como lo dice uno escuetamente, así lo veía esgalamío, pero usted lo ponía a patear y tenía una pegada muy, muy, muy fuerte. Entonces yo en un saque de meta fácilmente, en el solo saque de meta, generaba o gol o generaba opción de gol, por las características de la cancha. Entonces eso ya me hace una estrategia de juego. En ocasiones tuve una discusión con el metodólogo de la sede de CAR por esa situación, porque me decía, profe, pero es que no sabe hacer más, no sabe hacer juego directo, no sabe sino hacer juego directo. Dije, profe, y es una alternativa y no está dentro no está exenta dentro de los principios de juego, pero si quiere, le tengo otra. Y cambié rápidamente mi sistema de juego con las características de los otros niños, del otro grupo que tenía de trabajo, con el que mayor feeling tenía, pues porque era de tener la pelota, el de jugar bonito, el de hacer cosas, de que los niños hicieran sus jugadas, de que pisaran la pelota, de que hicieran una rabona. Y entraron esos niños, le dije, listo, profe, aquí va lo que usted quiere ver. Y arrancaron esos niños, y esos niños como en 6, 7 minutos ya había metido 3 goles. Y el profe llegó y me dio 2 palmadas en la espalda y se fue. Y después, profe, ¿qué pasó? Pero me dijo, no, es que eso no es lo que yo quería ver era un cambio. Que usted no jugara con ese niño, sino que jugara con otro, que pusiera a patear a otro. Ya estaba en desacuerdo, y cuando se le mostró otra posibilidad del equipo, entonces también estaba mal. Entonces, a eso hay que hacerle trabajo, hay que hacerle mella para poder desarrollar el trabajo y poder desarrollar los sistemas de juego. Entonces, dentro de cada una de sus categorías, ustedes van a tener que hacer una sustentación de qué sistema de juego y por qué van a aplicar ese sistema de juego en su categoría, en su grupo etario, porque eso es importante. Entonces, dentro de ese proceso, nosotros teníamos, o yo tenía por aquí, un video también acerca de ese proceso. Tengo una preguntita. Yo no definiría mi sistema de juego mirando o conociendo a mis jugadores, porque, o sea, yo pues creando un sistema de juego sin saber cómo son mis jugadores,
qué tal juegan mis laterales, cómo están mis delanteros, cómo son mis defensas, para así hacer una estrategia, ¿no? O sea, debería yo conocer mis jugadores primero para así armar un sistema de juego, diría yo. Sí, debes hacer la caracterización de tu grupo de juego. Es lo primero que dijimos. O sea, para poder yo montar un sistema de juego, para yo tener un modelo de juego, tengo que ir al entrenamiento, tengo que ir a la práctica y empezar a hacer la caracterización de los jugadores que tengo. Ah, tengo 25 jugadores, listo. De los 25 jugadores tengo 5 defensores. Listo. ¿Qué características tienen esos defensores? Son altos, son lentos, van bien arriba o van mal arriba, pero van bien abajo. Ah, se desplazan rápidamente. Al desplazarse rápidamente generan buenas coberturas. Y entonces a partir de eso tengo que entrar a mirar qué sistema de juego. Entonces, por eso vuelvo y te repito, y no sé si de pronto no hemos sido como atentos en la comparación de los equipos de rendimiento. Entonces, por ejemplo, una cosa es jugar con el Barcelona y otra cosa es jugar con los jugadores que tiene el Atlético de Madrid, ¿cierto? Las características de los jugadores del Atlético de Madrid son otras. Entonces son jugadores más combatientes, son más aguerridos, son menos técnicos, son más ordenados. En cambio, el Barcelona es un equipo muy técnico, muy tranquilo, muy de jugar a la pelota, muy de salir con la pelota en juego, muy de tener jugadores técnicamente muy bien dotados. Entonces, en ese orden de ideas, ese equipo me va a generar otras características de juego diferentes a las del Atlético de Madrid. Y entonces vuelvo a lo mismo. Entonces, es lo que está el profe del Barcelona no la quieren los jugadores. Los jugadores no quieren ese proceso, los jugadores no quieren ese sistema o ese modelo de juego, porque ellos están dados a otro sistema. Entonces, si ves que una cosa es estar al juego con el Barcelona y otra cosa es con el Atlético de Madrid. Entonces, si el técnico del Barcelona viene a querer detener esa magia de fútbol que tienen muchos jugadores del Barcelona y a pelear con los cabecillas, no, Griezmann no juega, Suárez no juega, este otro, se me fue el nombre, Arturo Vidal no juega, entonces juegan fulano, sutano. No, pero ¿cómo así? ¿Usted por qué viene a cambiarnos este proceso en este momento? No, pues es que hay que darles descanso y a mí no me parece que ellos deban jugar porque están bajos de nivel. Así estén bajos de nivel es el Barcelona y si están allá es porque tienen grandes capacidades y más cuando el técnico entra a pelear, entra a chocar con los jugadores, entonces partido empatado, partido perdiéndolo y faltan 3 minutos más la adición, Griezmann caliente y va a jugar. Solucióneme. Entonces ahí entran todos los procesos de choque entre entrenador y jugador, entre cuerpos técnicos y jugadores, y ya no le ponen cuidado, ya no le hacen caso y ya no entran en ese proceso de querer hacer las cosas de buena manera. ¿Yes? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, profe, todo claro. No sé si para los muchachos fue clara la presentación que hicimos hoy. Sí. Yo creo que hicimos un buen equipo de trabajo y complementamos muy bien la historia de los sistemas, el funcionamiento de los sistemas con la práctica en los videitos. Ahí les coloqué uno que muestra cómo Jürgen Klopp él tiene o maneja varios sistemas dentro del juego y cómo lo realiza. Ahí en el chat les compartí el link y en ese link ustedes pueden observarlo y nos explican paso a paso cómo él hace el repliegue, cómo hace las coberturas, cómo tiene un jugador que es como el comodín y el que sale a hacer la presión después de que estamos ya ubicados en bloque. Bueno, en fin, un montón de situaciones en las que es importante ver cómo él hace su repliegue defensivo, pero a la vez cómo genera el desdoblaje y la rapidez con la que genera el contraataque para poder elaborar ese trabajo o esa transición, mejor como la llamamos nosotros, transición de defensa a ataque. Listo, profe. Entonces, muchachos,
Ustedes me dirán qué otra situación tenemos, qué otra pregunta hay. Próxima clase creo que nos toca el trabajo de fútbol base, entonces yo creo que trataré de hacer una clase práctica con ustedes de enseñanza del fútbol base y podemos hacer el trabajo, ¿listos? Listo, profe, vale. Entonces ahí está, no olviden leer el mensajito de la profe Luz, donde se encuentran, hacer el proceso de evaluación y demás. Y ánimo, muchachos, ya están ahí con el pan en la puerta del horno, como se dice. Ya entrando a noveno. Ya ahí con ganas de salir a graduarse. Profe, gracias. No, muchachos. Profe, muchas gracias. A ustedes. Gracias, profe. A Emerson y a los compañeros por el trabajo. Gracias, profe Emerson. Buenas tardes, Emerson. Puede ser técnico. Gracias, Bueno. profe. A ustedes, muchachos, a ustedes por la atención prestada. Gracias. Ya puede ser técnico, Emil. Con la actividad que sigue. A eso. Muy bien. No, a ustedes que soportaron toda la presentación. Chao. Chao, juiciosos. No, si estuvo fue interesante, ¿cuál soportamos? No, pero como cuando alguien expone una vez dice, este man sí es una mamera, hombre. Pero pues, No, estuvo interesante, güey. Pues siendo usted lo pasamos ahí porque habló. bueno, muchachos, ya ahorita entro a darles la otra clase. Bueno, yo Eso. voy a dar práctica entonces. Yo veré. Otra presentación. Vamos allá entonces. Vemos, muchachos, viciosos.